Buenas noches para todos. En este momento nos vamos a disponer a tener la sesión del día de hoy. Para el día de hoy vamos a abordar la comunicación y su proceso. Entonces vamos a iniciar con una actividad exploratoria. Como lo indica la diapositiva, vamos a observar el siguiente video y debemos construir con nuestras propias palabras la definición sobre comunicación humana. Después de ver este pequeño corto sobre la comunicación, vamos a ver otro video donde en este caso deben observar y construir con sus palabras la definición sobre comunicación animal. Comunicación animal. Te escucho. Los delfines se comunican entre sí mediante una suerte de silbidos que emiten utilizando sus fosas nasales. Estos mensajes en frecuencia modulada gozan de un extraordinario alcance, hasta 3.000 kilómetros. Nuestros teléfonos celulares disponen de un alcance mucho menor, aproximadamente 12 kilómetros. Más allá de esta distancia se necesitan retransmitir las señales. Te veo. Algunas especies de calamar cambian de color para expresar interés sexual o advertir a otros calamares de algún peligro. Además, pueden comunicar mensajes diferentes tanto a los calamares que se encuentran a su derecha como a su izquierda. Algo parecido hacen los semáforos en una esquina. Desde 1920, estos aparatos eléctricos que regulan el tráfico disponen de 3 colores en lugar de 2. Te huelo. Los lémures utilizan sus glándulas genitales y branquiales para demarcar el territorio y mantener o cuestionar su jerarquía. Incluso se engarzan en peleas de hedor, impregnando sus colas con secreciones y arrojando el tufo a sus rivales. Sin embargo, el gas que habitualmente utilizamos en nuestras casas es inodoro e incoloro. Se le incorpora un agente odorífero para que nuestro olfato pueda detectarlo en caso de una supuesta fuga. Te toco. Tocándose entre sí la cabeza, el hombro, la cola o los labios, los monos pueden comunicarse. El mono lagur de Indonesia, por ejemplo, es capaz de armar una secuencia de toqueteo articulada prácticamente como si fuera una frase. Para ello, estos animales necesitan una cierta sensibilidad táctil, al igual que las personas ciegas que leen mediante el ingenioso sistema ideado por Louis Braille en 1821. Bueno, a partir de estos dos videos, espero que hayan podido construir el concepto de comunicación animal y comunicación humana. A continuación, a partir de esos dos conceptos que ustedes hayan creado, van a compararlo con lo que realmente es la comunicación animal y la comunicación humana. Entendemos que la comunicación humana que la comunicación animal se da mediante señales de tipo visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil, como nos lo indicaba en el video. Nosotros llegaríamos a pensar que la comunicación simplemente es un acto de los seres humanos, pero como lo acabamos de ver a través del video, no es un acto solamente de los humanos. En los animales, por sus diferentes instintos que tienen, ellos mismos crean sus códigos para comunicarse. En el video nos daban muchos ejemplos de los monos, nos daban ejemplos de los delfines. Acá en la diapositiva pueden ver un video de cómo lo hacen las abejas, y sin ir más allá, si ustedes observaran cuando en tierra caliente encuentran filitas de hormigas, también son unas formas de comunicación. Es claro que entonces este proceso no es solamente del ser humano. Debemos tener en cuenta que los animales también comunican, que es muy diferente a que los animales tengan lenguaje. Si partimos del concepto de qué es comunicación humana, dice que
que la comunicación humana es mediante el uso de un lenguaje verbal o no verbal, podríamos decir que la comunicación son dos actos que se pueden dar tanto en los animales como en los seres humanos, pero que sin embargo en el primer caso se utilizan unos códigos precisos entre ellos, mientras que el ser humano sí emplea su mayor herramienta, que es el lenguaje. El lenguaje debe de quedarnos claro que es innato y del hombre. Los animales no tienen lenguaje. Los animales lo que hacen es utilizar sus elementos como la audición, el olfato, el gusto, el tocar, todos sus sentidos para poder crear esos códigos de comunicación. Mientras que el hombre sí se vale de su lenguaje verbal o no verbal para poder comunicarse. En este sentido, entonces, podríamos decir que la comunicación o el concepto de comunicación tiene su origen en un vocablo latino que es comunicaré y que significa que uno debe hacer al otro partícipe de lo que uno tiene o compartir o intercambiar. Por eso decimos que la comunicación es el proceso de interrelación social donde se transfiere información mediante el uso de signos lingüísticos y no lingüísticos. Sin embargo, tendemos a confundir tres conceptos: comunicación, mensaje e información. Debemos tener claro que la información es el conjunto de datos que posee la persona y lo transfiere hacia otra. Que el mensaje es la información que se expresa en signos lingüísticos o no lingüísticos y es la información ya codificada. Y que la comunicación es un proceso amplio donde se da el intercambio de información o de ese mensaje entre los seres vivientes. Entonces, ¿qué semejanzas y qué diferencias encontraríamos en el proceso de comunicación humana versus el proceso de comunicación animal? Entonces, son semejantes en que la comunicación es compartida tanto entre los humanos y los animales y que consiste en la reproducción de señales asociadas a un significado, indiferente de que cada una utilice su código. En el caso de los animales se valdrían de sus sentidos y en el caso del hombre se valdría del lenguaje verbal o no verbal. Que las señales que se comunican siempre van a responder a necesidades. Cuando el ser humano o el animal intenta comunicarse es porque necesita de alguna manera saciar una necesidad. Y que ambos usan signos no lingüísticos. En el caso de los animales, esos signos no lingüísticos se dan a través de los gestos, pero que en el caso del hombre puede darse por gestos, se puede dar por gritos, se puede dar por sonidos no articulados o por el mismo movimiento del cuerpo. ¿Qué los diferencia a los dos? En el caso de la comunicación humana, en el caso de la comunicación animal se va por instinto, ¿sí? Por medio de signos no convencionales. ¿Qué quiere decir no convencionales? Para cada comunidad de animales, esos signos tienen un significado y solamente servirán en esa comunidad. Además, la emisión de sus expresiones son únicas e indivisibles, es decir, solo pertenecen a esa comunidad animal. No puede ser puesta en práctica en otra para que puedan comunicarse. ¿Qué pasa en el lado humano? Es producto de una reflexión y del empleo de signos convencionales. En el caso de nosotros sí hay signos convencionales, sobre todo cuando trabajamos el lenguaje no verbal. En el caso del lenguaje no verbal, por ejemplo, colocarme el dedo en la boca frente a un auditorio o un grupo grande de personas significaría guardar silencio. Pueda que yo hable español y el auditorio hable inglés, pero solo con el hecho de poner el dedito en la boca, ellos van a entender ese código convencional porque ya ha sido aceptado de alguna manera por la sociedad.
Lo mismo si de alguna manera levanto la mano, aunque hablemos dos lenguajes diferentes o dos idiomas diferentes, entenderé que esa persona tiene una duda y que necesita que alguien, o que si es en el caso de nosotros, se la aclaremos. A eso es que se refieren los signos convencionales. Por otra parte, las expresiones en el hombre son más frecuentes cuando hacemos el empleo de los signos de articulación o de doble articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me comunico verbalmente o de forma escrita, por lo general yo voy a recibir una retroalimentación de ese receptor que quien recibió la información, y el ciclo siempre se va a repetir y los papeles van a ir cambiando. En un momento yo seré emisor, en otro momento el otro será receptor, pero ese receptor se vuelve en un momento dado en emisor y yo en receptor, y así durante todo el proceso de comunicación. Pero ¿qué elementos son los que vienen a jugar en un momento dado para el proceso de comunicación que practicamos los seres humanos? El proceso de comunicación dentro de los seres humanos se manifiesta a través de los siguientes elementos. Todo proceso de comunicación tiene un emisor, un receptor, un canal, un contexto, un referente, un código y un mensaje. ¿Cuál es la función del emisor? Producir el mensaje. El receptor se encarga de recibirlo. El canal es el medio por el cual cada uno, el emisor decidió emplear para dar a conocer ¿qué? Un mensaje. Ese mensaje es toda la información que necesitamos comunicar al receptor. ¿A través de qué? De un código. Un código que es el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. ¿A qué hace? Y los dos últimos componentes, que son el referente y el contexto, hacen referencia a. El referente es el tema o la idea general que alude el mensaje. Por ejemplo, podríamos estar hablando de que hay un proceso de comunicación en el cual un señor necesita pedir una cita médica para ortopedia y llama al call y llama a solicitar su cita. En ese momento en que ya termina todo el proceso de comunicación, ¿cuál sería el referente? La generalidad es que una cita o pedir una cita. Pero la particularidad, que es lo que se refiere en el mensaje, es pedir una cita médica con medicina general, por ejemplo. El contexto son todas las circunstancias que rodean ese acto comunicativo o el lugar, si así lo entendemos, en el que se da el mensaje. ¿Dónde es que se da ese mensaje? Para poder entender un poco más estos elementos, vamos a tomar unos ejemplos a continuación. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Carlos le envía una carta a su primo Mario anunciándole que llegará el día sábado. Entonces, emisor, Carlos. Receptor, Mario. El mensaje que llegará el sábado. El canal que utilizaron, la carta. El código, la lengua castellana. ¿Cuál es el referente? Una visita familiar. ¿En qué contexto? En la casa de Mario, es decir, en el primo. Miremos otro ejemplo. Si en la biblioteca Amauta un alumno lee el cuento Paco Yunque de César Vallejo, ¿quién será? ¿Cómo se desarrollarán esos elementos de la comunicación? El emisor, César Vallejo, que es quien escribió el libro Paco Yunque. El receptor, el alumno, quien es quien en ese momento se dispone a leer el cuento. El mensaje, todo lo que esté relacionado en ese cuento. Para este caso, es la vida azarosa de Paco Yunque. ¿Cuál es el canal? El libro. El referente, pues es todos los temas que allí se abordan. Entonces, este texto aborda la forma y la realidad educativa nacional y el abuso de los adinerados ante las personas humildes como Paco Yunque y su madre en la educación en las zonas rurales.
El código, la lengua castellana. Y el contexto, pues la biblioteca Amauta, porque es allí donde se realiza ese proceso comunicativo. Miremos un último ejemplo. Si una multitud de maestros estatales y padres de familia marchan por las calles de Bogotá gritando por una educación científica, realista y justa, entonces vamos a ir haciendo el proceso. Les pediría en este momento que cada uno vaya analizando y si quiere en papel va escribiendo o si desea lo va diciendo alternamente como está viendo el video, quiénes serían cada uno de esos elementos del proceso. Entonces, emisor, cada uno de los maestros y los padres que están en esa marcha. Receptor, todo aquel que escuche la protesta. Mensaje, las exigencias de mejora, de una mejor educación. Canal, el aire. ¿Por qué? Porque es algo que estamos haciendo en un lugar, es decir, en las afueras. Esto quiere decir que, pues, cómo estamos transmitiendo el mensaje a través de la comunicación o de las plegarias que se estén pidiendo. El código, la lengua castellana. El referente, pues, la educación. Y el contexto serían las calles de Bogotá, que es donde se desarrolla la actividad. Bueno, junto a este video ustedes encontrarán un documento que dice Taller de la Comunicación. Es necesario que lo impriman para que hagamos la práctica de esta primera parte de la exposición del tema que nos corresponde hoy. El primer ejercicio que tenemos es indicar los elementos de la comunicación en cada uno de estos enunciados. Para eso tenemos 4 enunciados. El primero dice, un día un grupo de los nuestros fuimos a espectar el derribamiento de una colosal estatua del emperador, dijo Diógenes a sus amigos. El segundo, Julio bajo la sombra de un pino leía Un amor en Swann, de Marcel Proust. El tercero, Fidel dijo a sus amigos, aquí estaré en esta misma sala el Viernes Santo para despedirme, porque vamos a pasar las fiestas de Pascua en la familia de Fernando. Y la cuarta, señora Cressy, quisiera decirle algo. ¿Le gustaría presentarnos a su amigo Manuel Rosales? Queremos conocerlo, dijo Nelly en plena reunión de APAFA. Esos 4 primeros ejercicios solicito que pausen el video, se tomen su tiempo, realicen el taller o los 4 ejercicios y posteriormente si entremos a mirar si lo que realicé dentro del taller es correcto, observando que yo entendí el tema explicado. Después de algunos minutos que ustedes se hayan tomado, entonces revisamos las respuestas para que ustedes observen en dónde tienen de pronto dificultad o dónde se equivocaron o si realmente acertaron en cada uno de los ejercicios propuestos. Para el primer ejercicio, entonces, un día un grupo de los nuestros fuimos a espectar el derribamiento de una colosal estatua del emperador, dijo Diógenes a sus amigos. ¿Quién es el emisor? Diógenes. El receptor, amigos. El código es oral y la parte que dijo Diógenes es la que me permite determinar esto. El mensaje es un derribamiento de una colosal estatua del emperador. El canal por el cual lo hicieron es oral. El contexto muy seguramente es una plaza donde podríamos encontrar esa estatua. En este caso, en el ejercicio no es tan puntual dónde podría ser el lugar, pero si imaginamos o inferimos, una estatua la podemos encontrar y para que sea derribada tendría que ser en una plaza o en un parque y esto sería algo en la antigüedad. Entonces por eso se coloca plaza. Si alguno colocó en el parque, en el museo, es válido el lugar o el contexto donde hayan colocado desde la perspectiva que lo hayan tomado. Y el referente pues es la caída de un emperador, ¿cuál? No lo sabemos. Miremos el segundo ejercicio. Julio bajo la sombra de un pino leía Un amor en Swann de Marcel Proust. El emisor, Marcel Proust. El receptor, Julio. El código, escrito. El mensaje, historia de amor en Swann. El canal es escrito porque se hace a través del libro. Si alguien escribió el libro, también es válido.
el contexto, parque, y el referente, el amor. Tercer ejercicio. Fidel dijo a sus amigos: aquí estaré en esta misma sala el Viernes Santo para despedirme, porque vamos a pasar las fiestas de Pascua en la familia de Fernando. Emisor, Fidel. Receptor, amigos. Código oral. Mensaje, despedida de Fidel durante las fiestas de Pascua. Canal oral. El contexto en la casa de Fernando y el referente, la celebración de la Pascua. Por último tenemos señora Crazy, quisiera decirle algo. Le gustaría presentarnos a su amigo Manuel Rosales. Queremos conocerlo, dijo Nelly en plena reunión de AFAC. Emisor, Nelly. Receptor, señora Crazy. Código oral, mensaje de presentación de su amigo Manuel Rosales. Canal oral, contexto, sala de juntas de APAFA y referente, presentación de una persona. Espero que los resultados que tuvieron en el ejercicio y que la práctica que hicieron hayan sido los correctos, y si no, pues lo invito nuevamente a tomar el inicio de lo que trabajamos en el video para ver en qué momento falló referente a la función de cada uno de los elementos de la comunicación. Sin embargo, en los procesos de comunicación encontramos fenómenos o fases que de alguna manera son importantes tener en cuenta a la hora de comunicarnos. Esos fenómenos son tres: la parte psíquica, la parte fisiológica y la parte física. Cuando nosotros hablamos que en el proceso de comunicación interviene la parte psíquica, decimos que esta comprende el proceso de codificación y decodificación que hacemos tanto el emisor como el receptor. Y es muy importante que tanto emisor y receptor puedan cumplir con ese rol dentro del proceso de comunicación. Cuando uno de estos dos elementos falla, es como decía en el video, no hay comunicación o existe un problema de comunicación. Cuando decimos que el fenómeno fisiológico incide de alguna manera o hace parte del proceso de comunicación, es porque dentro del proceso de comunicación intervienen una cantidad de órganos que son necesarios para poder llevar a cabo ese proceso de comunicación, como la respiración, la fonación y la articulación, cuando estamos hablando del código oral o cuando estamos haciendo ese proceso de comunicación de forma oral. Y por último tenemos la parte física, que comprende el desplazamiento o movimiento que hace el mensaje para que llegue de alguna manera a el receptor. Es decir, es todos los inconvenientes que yo pueda encontrar dentro del mensaje en el momento que yo haya elegido utilizar determinado canal. Me explico. Si yo lo que necesité fue, o lo que yo quise fue emplear un micrófono porque estoy frente a un gran público y el micrófono no funciona, pues ese hecho de que yo envíe el mensaje de pronto no va a llegar tan efectivo a las personas porque hay una variación. O un ejemplo más claro de esto podría ser cuando hablamos por celular y de pronto se va la señal y pues el mensaje, el hecho de que se vaya el mensaje, pues en algunos casos es efectivo y no es efectivo. Partiendo de esto, entonces, nosotros evidenciamos que hay tipos de comunicación y estos tipos de comunicación se dan solamente en los seres humanos. Estos tipos de comunicación no son para los animales. Recordemos que en los animales se da proceso de comunicación, pero a través de sus sentidos, mientras que en el humano se hace a través del empleo de los signos lingüísticos y no lingüísticos. Cuando hablamos entonces de estos tipos de comunicación, contamos con 5 tipos de comunicación o vistos desde 5 perspectivas. La primera es según el código. La segunda, según la relación que hay entre emisor y receptor. La tercera, según el espacio. La cuarta, según la dirección del mensaje. Y la quinta, según el tipo de emisor. Cuando hablamos de según el código, comprendemos que existen 2 tipos de comunicación,
lingüística y no lingüística. Lingüística es en aquella en la que el emisor utiliza como código una lengua. No importa que sea el español, el francés, el mandarín, el alemán. Y cuando decimos que desde el código el tipo de comunicación es no lingüística, es porque se utiliza como código cualquier otro signo que no sea una palabra. Por ejemplo, gestos, movimientos, señales. En el segundo caso también contamos con dos subtipos de comunicación, es decir, cuando hablo de la relación emisor-receptor. En este caso, la comunicación puede ser intrapersonal y interpersonal. Cuando hablamos de intrapersonal es porque la comunicación se establece con la misma persona, yo con yo. Y cuando hablamos de interpersonal, hablamos de que la comunicación se realiza entre dos o más personas. Según el espacio, encontramos la comunicación directa y la comunicación indirecta. Cuando hablamos de la comunicación directa, estamos hablando de una proximidad, es decir, que el emisor y el receptor tienen presencia física, se están observando, se escuchan y comparten el mismo canal ambiental. Cuando estoy diciendo que están compartiendo el mismo canal ambiental es porque de alguna manera están viéndose, o sea, están frente a frente o esa proximidad podría hacerse de pronto también a través de una cámara. Indirecta es a distancia, es decir, que el emisor y el receptor no tienen proximidad física y están separados por el tiempo y por el espacio. Es decir, el tiempo y el espacio sería en horas diferentes y el espacio podría ser estando de pronto yo en la casa y la otra persona en otro país. Según la dirección del mensaje tenemos unidireccional y bidireccional. Unidireccional cuando los interlocutores no intercambian funciones, es decir, no hay un proceso de codificación y decodificación con emisor y receptor. Y bidireccional cuando el emisor y el receptor intercambian las funciones, es decir, intercambian mensajes usando el mismo canal. Vamos a decir que en este caso hay una retroalimentación del proceso de la comunicación. Y por último tenemos según el tipo de emisor, que está el de difusión y de medios o masas. En el de difusión se realiza la comunicación entre un solo emisor y un gran número de receptores anónimos. ¿Qué quiere decir esto? En este caso hablaríamos de, por ejemplo, cuando usted está en espacio abierto, por ejemplo, la Plaza de Bolívar, y hay una gran concentración de personas. En esa gran concentración de personas hay un líder allá hablando a un sinnúmero de personas. En ese caso, pues él sabe que está dando un mensaje, pero esas personas no saben en ningún momento, o el emisor no sabe en ningún momento si realmente, ¿sí?, esos receptores están poniendo cuidado, está llegando el mensaje, es claro para ellos, porque pues ahí no habría tampoco en ningún momento el proceso de retroalimentación. Y cuando hablamos de medios o masas es aquella donde el emisor es un organismo, una institución compleja y se comunica con el receptor a un gran sinnúmero de personas. Entonces es todo lo que nosotros encontramos por los medios de comunicación, redes sociales, televisión, radio, prensa, y en este caso pues sabemos que podemos llegar a un sinnúmero de personas, pero pues tampoco encontramos la reacción final de cómo sería ese intercambio o retroalimentación frente al mensaje que se está emitiendo. Para esta segunda parte también se plantea una actividad que se encuentra en el taller que les dije que deben tener impreso para poder realizar la práctica. En esta segunda actividad lo que nos indican es que identifiquemos los tipos de comunicación en los siguientes actos comunicativos.
Usted debe leer la situación que están a partir de la número 5 y van hasta la número 17. En este caso, ¿qué debe hacer? Lee el enunciado y debemos identificar el tipo de comunicación a partir de, según el código, según la relación emisor-receptor, según el espacio, según la dirección del mensaje y según el tipo de emisor. En esta última deben tener claro que, o en cada acto comunicativo deben tener claro que pueda que alguna no se dé, pero esa que alguna no se dé, sobre todo es la última. Según el tipo de emisor, es difícil que nosotros podamos identificar en algunos actos comunicativos si ese tipo de comunicación se da o no se da, porque pues no todo es de difusión ni todo es de medios o masas. Y para que se den esos dos tipos de comunicación hay unas características ya definidas. Entonces, si en el ejercicio usted solamente pudo ubicar según el código, según la relación emisor-receptor, según el espacio y según la dirección del mensaje, no hay ningún inconveniente. Nuevamente le indico que por favor se tome algunos minutos para el desarrollo del ejercicio y posteriormente se continúe visualizando el video para comparar sus respuestas con las que son reales del ejercicio. Espero entonces que ya hayan realizado su práctica. Para cada uno de los ejercicios tengamos en cuenta que el orden va a ser el siguiente. Según el código, según la relación emisor-receptor, según el espacio, según la dirección y según el tipo de emisor. Para el primer ejercicio, que enuncia, 2 pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada, se pusieron a conversar. Dime, ¿cuánto pesa un poco de nieve? Le preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje. Casi nada, fue la respuesta. En tal caso, antes de irme, déjame contarte una maravillosa historia. Para este acto comunicativo, entonces, según el código, el tipo de comunicación es lingüística. Según la relación emisor-receptor, el tipo de comunicación es interpersonal. Según el espacio, la comunicación es directa y según la dirección, la comunicación es bidireccional. Punto número 6. Facundo cerró los ojos y se limitó a gritar. Ya está, ya está, ya está, Usam Happy. Calla, traidor, volvió a rugir Miley. Para este ejercicio, según el código, lingüística, según la relación emisor-receptor interpersonal, según el espacio, directa, según la dirección, bidireccional. Para el ejercicio número 7, Alicia, muy concentrada, leía el cuento Yacumamá de Ventura García Calderón. Según el código, lingüística, según la relación emisor-receptor interpersonal, según el espacio, indirecta, según la dirección, unidireccional. 8. Al llegar su hijo le dice, papá, llegaron 2 hombres y preguntaron que si vendimos un burro y que le dijiste que no estabas. Según la relación, según el código, lingüística, según la relación emisor-receptor interpersonal, según el espacio, directa, según la dirección, bidireccional. 9. Levantando la mano, un policía detuvo el automóvil de Pedro. Según el código, no lingüística, porque en este caso solamente se detuvo el vehículo con que el policía le alzara la mano. Según la relación emisor y receptor es interpersonal, porque pues Pedro se detuvo al anuncio de el policía. Según el espacio es directa, porque los dos personajes se están viendo. Y según la dirección es bidireccional, pues porque hay intercambio al realizarse el acto comunicativo. 10.
Un estudiante, colocando las manos en la cabeza, dijo para sí: ¿qué hago ahora? Según el código, lingüística. Según la relación emisor-receptor interpersonal. Según la dirección indirecta y según el espacio indirecta y según la dirección unidireccional. Carmelita lee con emoción la tarjeta virtual que le envió su novio desde Alemania. Según el código, lingüística. Según la relación emisor-receptor intrapersonal. Según el espacio indirecta y según la dirección unidireccional. Número 2. En esta campaña política para alcaldía y gobiernos regionales, Paitán dirigió un fervoroso y persuasivo discurso en la plaza de Ascensión. Según el código es lingüística. Según la relación emisor-receptor intrapersonal. Según el espacio directa, según la dirección unidireccional y para este caso sí existe según el tipo de emisor. En la pantalla hay un error, no es de medios o masas, es de no es de medio de masas, sino el tipo de relación. En este caso es de difusión. No es de medios de masa, sino de difusión. Ahí tengo un error, de difusión, por favor. Tengámoslo claro que cuando hacemos discursos es de difusión. Lo de medios y masas solamente es cuando empleamos algún medio masivo de comunicación. Siguiente. La vieja le hizo unas señales al perro y este se abalanzó sobre el ladrón. Según el código no lingüística. Según la relación emisor-receptor interpersonal. Según el espacio directa. Según la dirección bidireccional. Un estudiante oía con interés el mensaje que el presidente de Colombia emitía a través de la televisión. Según el código lingüística. Según la relación emisor-receptor intrapersonal. Según el espacio indirecta, según la dirección unidireccional, según el tipo de emisor de masas o medios, porque aquí se utilizó un medio de comunicación, en este caso la televisión. Los estudiantes de CEPTE están leyendo sus textos autoinstructivos. Según el código lingüística, según la relación emisor y receptor intrapersonal, según el espacio indirecta, según la dirección unidireccional. 16. Patricia, muy concentrada, leía la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Según el código lingüística, según la relación emisor y receptor intrapersonal, según el espacio indirecta, según la dirección unidireccional. Y por último tenemos, el padre levantó las manos al cielo, decía: perdóname, Señor, por faltar a mi responsabilidad de padre. En este caso, podemos ver que según el código están los dos tipos de comunicación, lingüística y no lingüística, en el hecho de que el padre emite una información o un mensaje, pero también utiliza su cuerpo para de alguna manera comunicar lo que quiere decir. En este caso, entonces vemos según el código los dos tipos de comunicación. Según la relación emisor y receptores intrapersonal, según el espacio es indirecta y según la dirección unidireccional. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación. ¿Cuál es la actividad a seguir en este momento? Entonces, después de que usted desarrolló el taller de forma autónoma, detuvo el video en el momento que se le indicaba para realizar los ejercicios y corrigió esos ejercicios, lo invito a que ingrese a Edmodo y realice la prueba que allí se diseñó para evaluar este tema.
prueba está diseñada simplemente para práctica, es decir, vamos a colocar unos ejercicios, no los mismos que están en el taller, sí en estructuras similares para que usted los desarrolle. Por favor, tómese su tiempo a la hora de desarrollar la prueba, sea muy consciente de lo que va a realizar y mucha suerte. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día para todos.